Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos aquí en nuestro living, en nuestra casa, a través de Sumec TV. Así que a disfrutar de nuestro programa de hoy. En Casa con María. Antes en radio, hoy en Sumec TV. Para ustedes, abro las puertas de mi casa. Bienvenidos y disfrutemos juntos la magia de la tele. Y aquí estamos en nuestro bloque de bromatologiando con Andrea Orlacher. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, Marinés. Bueno, ya estamos en casa, ya. Muy cómoda. Sí. Y lo primero que dijo Andrea cuando llegó hoy a casa es, ¿cómo guardan las frutas y verduras? ¡Apa! Dije yo, chan. ¿Hay que tener alguna precaución? Hay que tener precauciones, hasta incluso, depende del tipo de fruta y verdura, ¿dónde la guardo? Hay frutas y verduras que van en la heladera y otras que no. Oh. Y también vamos a hablar un poquito de cómo lavarlas y cómo desinfectarlas, porque no es lo mismo lavar y desinfectar frutas que lavar y desinfectar verduras. Me complicaste la vida, Andrea, pero bueno, vamos por partes. Vamos por partes. A ver, ¿qué fruta guardo o no en la heladera? Bueno, en realidad los frutos, lo que no guardo va a ser más fácil. Por ejemplo, son las bananas, no, porque siguen respirando, entonces la tengo que dejar afuera. ¿Sabes lo que me pasó a mí? ¿Qué pasó? Guardé bananas y se pusieron negras. Claro. Y además también, hasta incluso el frío a veces las quema a ciertas frutas y verduras. Entonces, lo ideal es, y también ¿dónde lo guardo? ¿En qué lugar de la heladera? En el lugar de frutas y verduras. Pues como siempre digo, cuando doy capacitaciones, claro, concientizaciones en general o capacitaciones en manipulación, alguien ya pensó por nosotros, un ingeniero ya pensó el orden de la heladera, la circulación del aire de la heladera, la temperatura según los espacios. Y por ahí uno va al supermercado y anda apurado y mete todo de golpe. Y en realidad, primero no hay que meter todo de golpe. Hay que seleccionar todo, hay cosas que se lavan, hay cosas que ya en los rótulos dicen conservar, por ejemplo, una mayonesa entre 6 y 8 grados o un lácteo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender también a leer los rótulos? Entonces, llegamos al súper y depende las temperaturas, es donde ubicamos los alimentos en la heladera. Arriba las carnes, en el medio salsas y aderezos, abajo las frutas y las verduras, porque alguien ya pensó por nosotros. Entonces, no puedo andar apurado. Pues si no marchito, frutas, también tengo que ponerlas en bolsitas y lavarlas y desinfectarlas antes. Y ahí viene esa parte. ¿Cómo lavo y desinfecto una verdura? Ejemplo, una lechuga. Una lechuga o las hojas verdes, una rúcula o lechugas de un montón de formas, una zanahoria, antes... Una selga. Un atado de acelga. Porque también por ahí uno dice, bueno, es de producción agroecológica, y sí, pero tiene bichitos. Entonces a esos bichitos, por ahí no me van a enfermar, pero tengo que estresarlos. Entonces tengo que estresarlos y eliminarlos de esas hojitas. ¿De qué manera? Saco todas las hojitas de la selga o de la lechuga, lo dejo en remojo con agua fría y le coloco un chorrito, no vamos a decir un chorrito, una cucharada sopera por litro de agua de vinagre. ¿Pero qué vinagre? De alcohol o de manzana, porque si le pongo de vino voy a absorber olores de ese vinagre. Entonces, estreso los bichitos y luego enjuago. Y voy a decir, oye, Andrea, tantos pasos tengo que hacer. Enjuago. Y luego ahí sí desinfecto para eliminar microorganismos 2 gotitas de agua lavandina en 1 litro de agua fría. ¿Por qué no agua caliente? Porque el cloro es un halógeno y se evapora. Sí. Y tiene que ser agua lavandina, no cloro que compro suelto. ¿Por qué? Porque no es agua lavandina, no tiene una dosis adecuada para que sean 2 gotitas por litro de agua. ¿Y puede ser lavandina en gel? No, porque no se creó, tiene que ser de grado alimentario. Sí, bien. Ya uso eso. Y eso tienen otros componentes que al ser en gel tiene otros componentes más tensioactivos o de detergente. Agua lavandina, 2 gotitas por litro de agua fría.
Y las verduras, si voy a hacer una ensalada de fruta, que ahora prontito ya estamos con calor y empezamos a comer frutas como colación, o ya se viene Navidad prontito, Año Nuevo, también se estresan los bichitos, por ejemplo, de la frutilla o de la uva, con a lo contrario al vinagre, pero que tenga un sabor apropiado, limón. Luego enjuago y luego también desinfecto esas frutas y verduras, 2 gotitas de agua lavandina por litro de agua fría. Ténganlo en cuenta, ¿eh? Acá ya nuestro director ya puso de subtítulo todo eso que hay que hacer. Todo eso. Y recordando qué va y no va en la heladera, ajo, cebolla y papa no van en la heladera. Van en un canastito, que por ahí uno dice son los canastitos de antes de las damas Juanas, sí, o los canastitos de plástico, depende la decoración en casa que tengamos en las amas de casa. Y esos alimentos no van en la heladera. Yo compro un atado de lechuga y también, ¿por qué no?, de acelga. Llego, abro la heladera y lo pongo. No, lo ideal... Ay, te voy a retar, María Inés. ¡Ay, retame! Claro, en realidad no, tengo que antes lavarlo y desinfectarlo, buscar un tupper o una bolsita adecuada, porque antes también tengo que, luego de la desinfección, secarlo bien, ¿verdad? Escurrirlo bien y lo pongo en bolsitas adecuadas, ¿verdad? En el lugar de donde las frutas y las verduras, que no se vayan a quemar y marchitar esas hojitas. Bueno, más trabajo para casa, no importa, vamos. Así que más o menos esas son todos los tips para frutas y verduras. Y también antes de comprarlo, cuando uno va a la verdulería o va al supermercado, que hace todo el recorrido, también tener en cuenta qué compro, qué voy comprando primero y qué no, para no perder la cadena de frío. Eso también es importante. ¿También en las frutas y verduras? Claro, porque por ahí uno dice, primero voy al súper o a la casa de detergencias, y luego voy a la carnicería y luego voy a la verdulería. Entonces tengo que organizar hasta incluso mi circuito de compras. Y vivimos en un mundo en que los tiempos son cortos, pero muy agitado. Muy agitado. Pero después terminamos perdiendo el cuidado de la salud de nuestra familia. Que después vamos a terminar perdiendo horas en la guardia, horas cuidando a alguien o invirtiendo en remedios. Entonces, esto también es una cuestión de salud pública, la bromatología y el cuidado de los alimentos. Sin dudas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Organizo mi circuito de compras. Mamás, papás, ama de casa, no me digan qué está diciendo esta loca, pero es por lo mismo que justifico. Pero en realidad tengo que, o en el mismo supermercado, primero compro las detergencias, insumos para la casa, detergentes, champú, todo eso, y luego me voy a los alimentos secos, que son arroz, fideos, enlatados. Luego voy a los alimentos refrigerados, ¿verdad? ¿Y cuáles? Los que vienen refrigerados, envasados. Por último, los cárnicos. Y en el medio, también que me olvido, ahí sí busco frutas y verduras. O sea que hay que armar un itinerario antes de entrar al súper para tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Y algo que también es un tips importante que siempre digo, que nosotros, el ser humano es un animal de costumbre. Desde el momento que nosotros generamos hábitos, luego esos hábitos se incorporan rápidamente. Así que no es un problema, es solamente generar hábitos y rutinas. Naturalmente lo podemos hacer los seres humanos. Andrea, nuestros racimos de uva, estamos en Mendoza. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Generalmente uno pasa por la canilla, le larga un chorro de agua y listo, vamos a consumirlo. ¿Está bien eso? Siempre el agua tiene que ser de calidad potable, o sea que si sabemos que el agua es de calidad potable en base a la cooperativa o al proveedor de agua del pueblo, de la zona, porque nos venden muchos distritos, obvio que eso es confiable. Pero otra cosa es poner el racimo en una acequia. Eso no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque en esa acequia se pueden haber lavado máquinas en donde recién hicieron una cura de algún cultivo, porque tenemos muchos cultivos en la zona. Pasó un perrito y hizo popó y esa agua está contaminada con materia fecal. Entonces, si es tenés esa gana y es agua de calidad potable, que es agua de red, que no todas las aguas de red son de calidad potable, depende del tipo de desinfección del momento, pero se entiende que es de calidad potable, un agua segura, sí lo podemos hacer. ¿Qué pasa, Andrea, cuando
decimos, ay, vamos a la casa de la tía tal y tiene una planta de damasco que ya se viene abajo. Pero ese damasco fue curado. ¿Qué hacemos con esa fruta? Tenemos que esperar a que pase el periodo de carencia de esa cura. ¿Por qué? Entonces hay que preguntarle a la tía. Nosotros no soy ingeniera agrónoma, pero sí la persona que asesoró a esa tía le dijo, vos no podés tocar el damasco hasta tal tiempo. Entonces, si la tía te dice no toques el damasco, no hay que tocarlo. Primero, pues nos podemos intoxicar con ese pesticida ya mismo. Por eso la tendencia de la agricultura orgánica o agroecológica es porque los mismos pesticidas tienen metales pesados. No vamos a, bueno, todo lo que es glifosatos y toda esa historia, entonces ya nos están haciendo mal, pero imagínate si no respetas el periodo de carencia, tenés una alta toxicidad en tu cuerpo que terminás con un vómito o en una guardia. Entonces hay que respetar los periodos de... Gastroenteritis seguro. Claro, en realidad son intoxicaciones alimentarias porque en general las gastroenteritis están más causadas por por bacterias, hongos o virus. Y a lo que llamamos intoxicación por pesticida es por una intoxicación química. Vale, entonces la aclaración. Ajá. Bueno, Andrea, tenemos mucho para hablar. Hay muchísimo. Vamos a seguir bromatologiando aquí en Casa con María. Gracias. A vos. Previo al Día de la Madre, nos recibieron allí las emprendedoras, artesanas, en la explanada de la estación de ferrocarril. También disfrutamos de artistas que se sumaron para esta ocasión. Le damos la bienvenida a Marina. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Muy bien, María. Bueno, bien. Un tema pendiente quedó, que es la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Bien, bueno, el programa anterior es como que fuimos encauzando lo que es la ideología o la interpretación de la geometría sagrada y cómo llegamos a estos estados naturales justamente alquimizando, ¿sí? Creo que en esta era, más en esta etapa evolutiva en la que estamos, somos alquimistas. Bien. ¿Sí? Tenemos que ser alquimistas para todos los procesos que estamos pasando. Bueno, como anclándonos más al presente, voy a hablar un poco de la alquimia al florecer,
es un taller que estoy escribiendo y me gustaría compartirlo. Ah, buenísimo, Bueno, bien. justamente hace unos años que vengo muy conectada con los cambios, ¿sí? Justamente con esta interpretación de información, ir integrándolo en los estados naturales. Por ejemplo, en los diferentes calendarios, en las fases lunares, los meses del año, bueno, y justamente las estaciones. En estos últimos años me he estado involucrando mucho en hacer como el traspaso de las estaciones en un proceso consciente. Entonces, este taller justamente es al sentir de esta estación, que para mí es sumamente importante, porque justamente la alquimia al florecer, justo estamos atravesando un momento muy importante para la humanidad, para todos los cambios sistemáticos, evolutivos y radicales del propio ser. Y creo que ya los tiempos están siendo como más cortos, ¿sí? Más intensos. Y hasta que termine el 2025, van a haber como anormalidades de tiempo. Por ejemplo, en esta última etapa ha subido más los niveles, los desequilibrios emocionales, ¿sí? No, eso El es desequilibrio tremendo. mental, ya sea en la parte social, lo hablo más generalizado, ¿no? Entonces, siento que vuelvo a lo mismo, tener esta conciencia o interpretar esta información para comprender los estados naturales del ser, es como dijéramos el medicamento energético de integración, justamente para cuando el ser integra la información original, se equilibra todo el estado mental y el sistema emocional. ¿Por qué? Porque bajamos la ansiedad. Es terrible la cantidad de consultas, me imagino los especialistas, consultas con el tema de la ansiedad, el estrés, Estado de pánico, los estados de pánico, es que terrible. es lo que hoy transitamos. Entonces yo creo que hay una gran necesidad de poder comprender, ¿sí? Este estado natural y es lo que digo, es tan simple como cuando el cuerpo está en un estado de ansiedad y de estrés, obviamente por los tiempos que estamos atravesando en estos momentos, pero cuando el cuerpo, la mente, integra la información adecuada del estado original del ser, se equilibran todos los campos. Entonces yo creo que ya hay que hacer un recorrido, un camino con mucha coherencia, como vengo hablando desde el primer programa. Y bueno, y la alquimia al florecer justamente, ¿no? La alquimia es poder transformar, ¿sí? En un momento hablé de la alquimización de los elementos, ¿sí? Que nos llevaban Sí, justamente a conectar con la naturaleza. Y ahora justamente las estaciones. Las estaciones justamente es mente, emoción, ¿sí? Nos atraviesa. Yo siempre digo que nosotros en un ciclo evolutivo hacemos todo un camino transversal y vamos haciendo, transversando la información, ¿no? Entre lo físico, lo biológico, lo mental, emocional y lo espiritual, ¿sí? Lo energético. Entonces, siempre vamos a tener diferentes fuentes de información. Entonces, poder, porque si nos vamos mucho al campo espiritual, listo, no, nos desterramos, no nos anclamos y nos elevamos, ¿sí? Entonces nuestra energía pasa a ser en un estado horizontal y no vertical. Las herramientas de anclaje, que es unificarnos a la naturaleza y a la originalidad del ser, interpretando la información original, que nos ancla. Entonces, eso cuando yo hablaba del tiempo, nos hace que nuestra energía esté en un estado vertical, no horizontal. Entonces estamos en conciencia y estamos justamente con un nivel de coherencia, un sistema inmunológico sano, y ahí es donde nuestro cuerpo, porque nuestro campo electromagnético empieza a hacer una inversión energética, entonces justamente empieza a hacer un intercambio polárico, energía positiva, energía negativa, al campo de la Tierra, y nuestros órganos, nuestro estado físico empieza a rejuvenecer. Entonces, esa es primero la primera fuente de alimentación que nosotros tenemos que tener. bien. ¿Sí? Luego, la alimentación de la respiración, ¿sí? Que es
fundamental, y luego la alimentación, obviamente sólida, que es el alimento que comemos todos los días. Entonces, bueno, vamos de vuelta en este estado natural en el que nos encontramos, y para mí es una necesidad, siento que es una información que hay que entregarla, ¿no? Cuando empecé a escribir sobre la alquimia del florecer, y dije, bueno, literalmente estamos en una etapa de florecimiento, y si lo hacemos muy consciente y con mucha coherencia y mucha disciplina, creo que son etapas que se van integrando, y eso es lo que nos va haciendo hacer como estos saltos cuánticos para seguir evolucionando. Es integrar la información. ¿Para qué? Para equilibrar estas tres pilares, los que hablé anteriormente, y justamente eso nos equilibra en tiempo y espacio, y podemos seguir el proceso evolutivo. Acá vamos a tener los datos de todo lo que nos dice Marina, porque realmente es un tema muy, muy interesante. Y yo digo, hoy por hoy, nosotros los humanos, nos encontramos con que decimos, vos bien lo decías recién, el tiempo va a pasos rapidísimos, pero no solamente el tiempo, sino Internet, todo lo que es la actualidad informática, todo, y por allí nos vemos sorprendidos, como que estamos fuera de tiempo o como que estamos fuera de sistema y nos tenemos que ir actualizando. La parte de la tecnología, ¿no? Sí. Cómo sigue avanzando. Y la tecnología espiritual es mucho más avanzada que la tecnología que tenemos sistemáticamente hoy, ¿sí? Cuando hablamos de la biotecnología y hablaba de la geometría, cuando nosotros entramos en esos campos de comprensión y coherencia, nuestro cuerpo, mente y alma se sintoniza y directamente se desarrolla desde otra frecuencia, y existe una tecnología mucho más avanzada que la tecnología cuántica. Entonces creo que bueno, cuando hablamos un poquito de lo que es la inteligencia artificial y demás, creo que hoy estamos en mucha coherencia, que estamos en un plano muy dual, que tenemos todo el tiempo lo bueno, lo malo, lo que sirve, lo que no sirve, lo positivo, lo negativo, y somos parte de eso, integrar esa información. Todo pasa tan rápido que no alcanzamos a captar que ya nos cambiaron toda la historia. Exacto. Entonces, cuando yo recién decía es unificar el tiempo, es cuando todo se hace más despacio y se hace como más eterno, ¿sí? Salimos de esta parte del tiempo, de las horas, y empezamos como a vivir el momento desde otra integridad. Entonces el tiempo se expande, el tiempo empieza a ser más tranquilo, y justamente es todo una inversión y un trabajo, un proceso que vamos haciendo de estos tres pilares, ¿no? Que siempre nombro, tanto el físico, el mental, emocional y el espiritual. Y cuando hablamos de tiempo, nos pasa a nosotros acá, decimos, ya viene el otoño, ya viene el invierno, llega la primavera, y cuando queramos acordar estamos descorchando la sidra de fin de año. Bien, y se nos ha pasado el año volando. Diríamos, las estaciones nos dan la oportunidad de poder centrarnos, de poder anclarnos y de poder seguir evolucionando, porque esto ¿a qué nos lleva? A algo muy simple, que yo creo que el objetivo de toda encarnación humana acá en la Tierra es encontrar su paz, ¿sí? Y estar y vivir en un estado de armonía. Creo que es el objetivo de todo ser humano. Manifestar abundancia, manifestar la vida que querés, y creo que la naturaleza misma nos está dando esa oportunidad de poder traspasar y poder hacer este proceso evolutivo siempre con mucha amorosidad, porque creo que la naturaleza nos está enseñando eso, ¿sí? Poder integrar nuestro amor propio para poder conectarnos con esa frecuencia amorosa de la naturaleza y poder justamente hacer este proceso evolutivo, y más en esta era que es como muy decisiva, ¿no? Los tiempos están siendo muy decisivos. Entonces, poder acoplarnos a estos 3 meses que nos da en tiempo real, ¿no? Que nos da cada estación, poder integrarla, creo que son cortes, lazos, procesos de sanación, liberación muy fuertes. ¡Wow! Y a prepararnos para el 2026, que
Bueno, Se viene. justamente este proceso nos está preparando para hacer algo muy integral, para unificarnos y antes de fin de año, que está en el proceso de que ya cambiamos de equinoccio, justamente a fin de año, nos prepara para una expansión. Y justamente en Argentina, el 2026 va a ser un año muy, muy, muy fuerte y va a ser muy expansivo, pero porque lo vengo hablando también por esta información planetaria para los tiempos que vienen. Entonces creo que la vida, la naturaleza, ¿sí? Hablamos del universo, pero el estado propio del ser nos está preparando para lo que viene. Al principio de este bloque hablabas de, estás armando un taller, ya tenés fecha, ya tenés lugar. La idea es hacerlo el 1 de noviembre, el que esté, por ejemplo, el que le resuene, ¿no? Le vamos a ir mandando la información Bueno, y creo igual que acá también tenemos los datos, sí, 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 sí. Bueno, perfecto, y el lugar, hora, todo. Sí, vamos a poner toda la información del taller. Queremos saber todo. Bueno, Bueno, gracias, Marina. no, gracias a María. Y aquí nuestro bloque de Malvinizando, con Tachi Flores, por supuesto. ¿Cómo estás, Tachi? Bienvenido. Muy bien, nuevamente acá en Casa con María, en nuestro living, como me enseñaste, Sí. no tu living, sino ya nuestro living, en Sí. donde vamos a ver la segunda parte de esta riquísima entrevista al gran Guillermo Sosa, No, amigazo. Yo no me la perdí porque fue qué historia, por Dios, y no lo conocía, Guillermo. Tuve la suerte y la dicha de conocerlo el programa anterior. Sí, y aparte es una gran persona en la que lo envuelve la sencillez, lo envuelve la humildad, y haberlo tenido y tenerlo en este otro bloque. Aparte, un héroe en mayúscula. Sí, y tenerlo, primero que yo sé que de su sencillez, él le cuesta hablar, le cuesta abrirse, pero cuando empieza a contar las historias realmente muy ricas, algunas las conocía, otras no, y realmente qué bueno que podamos tenerlo en nuestro living, porque tiene muchísimas cosas y esto da para muchos otros programas más. Lamentablemente hay otras personas para entrevistar, pero seguramente voy a contar en un futuro con Guillermo para volverlo a tener en este living, porque realmente hay muchísimas historias que no queremos que la sociedad los pierda. Lo vamos a ir a buscar. Lo iremos a buscar. Muchas gracias y vamos ya a esta segunda parte. ¿Cómo no? Bueno, y en esta segunda parte seguimos con esta bonita entrevista a nuestro querido Guillermo Sosa, este sanrafaelino que vive en Punta Alta, que es la ciudad contigua a Puerto Belgrano, y con estas historias tan ricas para poder dejar a la sociedad. ¿Qué te ocurre después de la gesta? Porque en el caso mío, yo en el 84 me vengo de baja, pero en tu caso se sigue con esa carrera militar. ¿Cómo se vive a partir de la gesta en el seno mismo de las Fuerzas Armadas?
Bueno, yo seguí normal porque yo era mecánico de vuelo, volaba mucho con los pilotos, o sea, tenía mucho contacto con los pilotos, entonces nunca tuve problemas, nunca me sentí discriminado, porque estaba todo el tiempo trabajando, todo el tiempo volando, haciendo vuelo al sur, haciendo vuelo a Brasil a buscar aviones, o a Tandil, a Mendoza, vinimos. Por lo general ibas en el mismo avión que tripuló Owen Cripa. Exacto, era el copiloto. La Air Mackie. Era el Mackie, sí. Que yo por ahí pienso, yo no entiendo cero de armamento y de avión, pero por lo poquito que uno ha visto, ha leído, siempre digo que la travesía que hizo nuestro gran Owen Cripa fue con un avión escuela. Sí, con un avión, para que ustedes tengan presente, el avión escuela es con el avión más sencillo que existe, con no mucha tecnología, porque es con el que se aprende a volar. Es la base. A partir de ahí hay aviones con mucho más armamento, mucho más tecnológico. Y lo que hizo Owen Cripa con un avión escuela es una locura realmente lo que hizo. Sí. Es atreverse a romper leyes de la gravedad, si se quiere. Una locura. Contanos un poquito, Guille, ¿qué es lo que hizo Owen Cripa dentro de la gesta? ¿Por qué es tan reconocido? Bueno, Owen era justo en ese momento era el comandante, porque el comandante había ido al continente y él quedó como comandante de la escuadrilla. ¿Pero con qué jerarquía Owen Cripa? Teniente de navío. Teniente de navío. Que son más o menos 10 años de antigüedad en la fuerza, más o menos. Sí, sí. ¿Y qué edad? 30 años, 31. Sí, menos. Menos. Sí, menos también. Y él salía en un vuelo, él salía con otro piloto. Nosotros estábamos a la orden en la cabecera y nos daban la orden de despegar 2 aviones a hacer apoyo aéreo cercano, que era todo lo que es la infantería. Cuando la infantería iba a atacar, el avión hacía el apoyo para poder cubrir a los infantes. Él lo mandaron a hacer una vista de la parte del continente. Cuando él se fue, encontró un helicóptero que estaba inglés, que estaba estacionado en el aire, controlando. Entonces fue a atacarlo. Cuando fue a atacarlo, levantó y vio toda la flota que estaba entrando. Entonces en vez de atacar y gastar munición en el helicóptero, lo esquivó así y se mandó a la flota directamente. Y ahí empezó arrasante a atacar. Y empezaron a tirarle de todos lados. Pero como él se metió entre medio de la flota, los barcos no podían tirarle porque se iban a pegar entre ellos mismos. Esto partiendo de la premisa que es una locura, con una Air Mackie, un avión lento, obsoleto si se quiere, porque es un avión que desarrolla un poco más de 700 kilómetros, que para lo que es comparado con un Super Étendard, con los aviones de última generación que la Armada Argentina poseía en ese momento, era una locura. Los A4Q, bueno, pero tengo entendido también que él a 700 y pico de kilómetros, con gran parte de la flota inglesa atacándolo y él también haciendo lo propio, en el anotador de su pierna, es una locura, sigo diciendo, rompió la verdad. Tenemos un anotador acá, bueno, y uno va todo atado, con el antiposición que se infla cada vez que uno tira gravedades, se infla para poder mantener la sangre en el cuerpo. Exacto. Entonces él iba mirando, porque nosotros tenemos el acelerador acá y el bastón acá. Entonces a medida que iba pasando, iba anotando en el anotador, haciendo el dibujo de cómo estaba la flota en el continente, o sea, en la entrada. ¿Se explica esto? Esto es, aparte, técnicamente es imposible de hacerlo. Técnicamente es imposible. Esquivar los proyectiles de los buques ingleses. Disparar con sus dispositivos, ¿no es cierto?, de armamento a los buques ingleses. Y a su vez pilotear y anotar en el anotador, que es en la pierna, una libreta, en qué disposición están los buques ingleses. Eso en segundos. Segundos. Y después, según y a 700 kilómetros. Bueno. Claro, no, por eso digo, rompió la regla de la gravedad. Para mí es algo milagroso, si se quiere. Es algo que queda suspendido en el tiempo, una cosa así. Porque cuando vas volando, es como va en el espacio y no tenés tiempo. Y la velocidad no la sentí,
porque vos podías 700, 800 kilómetros por hora y no, Sí, sí, sí. no se siente, porque no es que vas rasante y va. Cuando ataca, sí, porque va, la velocidad la siente con los buques que están estacionados. Ahí sí. Recién pensaba cuando decías, porque tuvimos un destino juntos Sí. en la base Comandante Espora, y quienes éramos meteorólogos teníamos mucha conexión con los pilotos. Y digo, en una vez, en algún momento, yo sin saber que Guille estaba ahí en Espora, a lo mejor nos hemos encontrado porque estábamos pegados, Sí, ¿no es sí. cierto? La escuadrilla de ustedes pegado a meteorología. Y el meteorólogo está muy ligado porque el piloto prescinde del meteorólogo para que le dé esa ruta de vuelo que se llama cuando se hace un dispositivo, ¿no es cierto?, de vuelo, supongamos, desde la base Comandante Espora, que está cerquita de Bahía Blanca, a Comodoro Rivadavia, todas las estaciones meteorológicas en esa línea que realizan un radiosondeo, que es un globo que se manda al aire para obtener distintos datos, entre ellos los más importantes son todos los fenómenos atmosféricos, lluvia, llovizna, granizo, lo que fuere, ¿no es cierto?, de los famosos cumulonimbus, y hay otro Hielo. también, formación de hielo. Nosotros en meteorología estudiamos hasta la formación de hielo en las salas, que están embromados para ustedes. Sí, yo volé un día en una comisión y se nos congelaron la sala. La sala y el parabrisas, porque uno va metido en el avión y tiene La burbuja. la burbuja acá, y uno está ahí y se congelaba. Se Sí. congelaba todo. No había forma de... Sí, nosotros estudiamos sobre la formación de hielo en la sala de los aviones. ¿Qué hacía el meteorólogo? Tenía que preavisarle, ¿no es cierto?, al piloto que en la vertical, que ese globo sonda sirve para hacer un corte vertical de la atmósfera para ver con qué se va a encontrar. Y de ahí, bueno, el piloto decide si, de acuerdo a la estructura de la aeronave que va a volar, si tiene que encarar la tormenta o por arriba del cumulonimbus o un cumulus potente, que es lo mismo, nada más que no tiene el yunque arriba, el cumulus potente. Entonces, para ver si tenía que ir por arriba o por debajo, porque son nubosidades muy embromadas que tienen, muy espesa. pueden tener corrientes ascendentes y descendentes de hasta 200 kilómetros por hora, un cumulonimbus significativo, ¿no? Así que bueno, otra de las inclemencias que podía llegar a encontrarse en la guerra, que gracias a Dios no se dio, porque en esa zona no se dan los cúmulos potentes, cumulonimbus por lo general, pero sí tienen que lidiar los pilotos con niebla, neblina y nubosidad muy baja, ¿no es cierto? Sí, sí, mucha nubosidad y mucha nieblina. Y aparte del frío, ¿no? Porque el frío era muy fuerte. Y la ropa que ustedes tenían obviamente era adecuada, porque dentro del fuselaje, tanto piloto como en el caso de ustedes que iban como copiloto, ¿qué temperatura soportan adentro? Aproximadamente. No, ni idea. Pero bajo cero. No, sí, porque es chapa. Claro, se enfría eso. Se enfría todo. Sí, sí. Cuando yo te contaba hoy que se congelaban, nosotros íbamos los dos, yo y el piloto íbamos hinchados que queríamos bajar porque no podíamos. Bajamos en Comodoro Rivadavia, dejamos el avión y nos fuimos caminando despacito, sí, claro, porque no. Aparte íbamos con una anteexposición que es todo un traje de goma que va con un cierre hermético acá y acá, y con la goma apretada acá, que son equipos para caerse en el agua, en el mar frío, y tener un tiempo de aguante para poder que los rescaten, si no se muere congelado. Hubo un piloto, ¿no es cierto?, que cayó de los aeronavales, que cayó al mar. Sí, fue Arca, que ahí yo en la foto, mandé una foto donde estoy con él, porque siempre él me recuerda, y cuando estuvimos en Santa Fe, me recuerda, pues yo le hice los ñoquis ahí en Malvinas, donde teníamos nosotros el lugar de campaña. A nosotros nos llegaban una bolsa de harina, todo eso, entonces hicimos unos ñoquis para el regreso de él, que había regresado con vida. Lamentablemente, los tiempos apremian y sí, bueno, yo sé mucho de tu historia y todo, pero también para cerrar, me encantaría que cuentes que es un poco el broche de oro de Owen Kripa, ¿no es cierto? Este avión, este Air Macchi, que piloteó el gran Owen Kripa, por razones de la vida, fue a dar a Estados Unidos. Sí, lo vendieron a Estados Unidos y lo tenía un coleccionista. No era coleccionista, el que compraba aviones y después los desarmaba y vendía repuestos a distintos lados. Para eso se lo habían llevado. Bueno, ¿y cuál fue la sorpresa? O sea, fíjense
ese amor, ¿no es cierto?, que se tiene a ese pasado, que para nosotros el pasado nunca va a dejar de ser el presente. Contanos qué pasó con esa Hermaki. Bueno, empezó un grupo de empresarios de Santa Fe, de Sunchales, que era muy querido con Owen. Empezaron a hacer una campaña para poder repatriar el avión ese. O sea, comprárselo a la empresa esta y traerlo de Estados Unidos a la Argentina. Bueno, se pasó mucho, se pedía mucha plata, empezaron a hacer juntadas, el gobierno no quiso saber nada, no quisieron poner nada de plata, entonces empezamos a hacer una rifa, una campaña de donación. Primero empezamos todos los de la escuadrilla a donar todos los meses plata y se iba juntando. Una empresa, Sancor, gestionó la plata esa, se la dio a Owen para que se la devolviera, a medida que se iba consiguiendo la plata, se la devolviera. Bueno, compraron el avión, un piloto que estaba viviendo allá, conocido de Owen, se lo llevó, lo dejó en su campo que tenía, en un container, hasta que se pudo conseguir hacer todo el papelerío de aduana, todo para poder traerlo a la Argentina. Y bueno, llegó creo que en el puerto de Uruguay, me parece que llegó, pues no pudieron traerlo hasta acá, y allá lo trajeron en camión hasta Sunchales, y nosotros lo fuimos yo no llegué en ese momento a recibirlo, fueron otros 2 compañeros, y después sí, fuimos cuando lo armaron, vino un grupo de mecánicos que estaban ahora en actividad, porque estaba todas las alas desarmadas, estaba todo desarmado. Entonces fue un grupo de mecánicos y en una semana lo armaron todo. De esos mecánicos, ¿algunos habían de los que habían estado con Owen en Malvinas? No, eran todos jóvenes. Sí, todos los pibes que están ahora. Bien. Que están trabajando con los aviones, entonces están más al... ¿Y qué cuenta Guillermo Sosa y Owen Kripa cuando se reencuentran con su avión? Fuertísimo. Una cosa impresionante, muy fuerte. Y cuando yo fui ahora a la inauguración del avión, que lo tuvimos que llevar del Aeroclub de Sunchales hasta el lugar donde iba a ser el evento, era una cosa, lo tuvimos que llevar todo enganchado en una grúa, cruzar alambre de los campos, y era como estar otra vez en el destino. Seguramente ustedes ya habrán visto la foto porque Guille nos ha acercado un material imperdible, tanto la filmación esa que está en el búnker como la llegada del avión, la pluma que lleva el avión, sí. Cómo se resguarda y la cantidad de gente que fue. Nos tocó un día lluvioso, nosotros tuvimos una semana, y la cantidad de gente que fue bajo la lluvia estaba sentado en la silla esperando la inauguración de... Son cosas muy, muy bonitas. Así que bueno, Guille, nuevamente agradecerte por haberme acompañado en esta caminata interminable de seguir malvinizando. Cuántas historias, discúlpeme, pero siempre se me empañan los ojos de lágrimas porque son muchos recuerdos, vivencias. Y soy un agradecido a la vida, un agradecido a Sumex TV, a Marina Rivas, que es la que me invita para estar como columnista, y a cada uno de los veteranos que hicimos que esta última gran parte de nuestra historia, de nuestro país, sirva para cada uno de quienes conducen el país como pujanza para salir adelante. Nosotros ya lo hicimos y tratamos en lo posible con estas humildes charlas y testimonios tan valorados para que cada uno de ustedes replique lo que hicieron nuestros caídos. Guille, muchísimas gracias. Igualmente, gracias. En nuestro bloque de educación sexual ya está nuestra especialista
Ivonne Reina. Ivonne, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, María Inés. Bueno, la verdad que la temática de los programas anteriores están las chicas, mis amigas y nuestra audiencia, sobre todo femenina, pero la masculina también se engancha con estos temas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que hablar de amor y de pareja, una temática bastante que por allí te deben consultar del tema. Seguramente, sí. El amor, digamos que es como una fuerza universal, ¿viste? Sí. Que mueve muchísimas cuestiones. Yo creo que es la más potente. Claro, la vida diaria nos lleva a estar hablando del amor. El amor en la familia, del trabajo, hacia los amigos. Bueno, el amor es universal. Exactamente. Y bueno, y es un elemento indispensable, digamos, en la relación de pareja, ¿no? Si vamos a hablar de parejas, ¿no? De parejas estables, de parejas constituidas, digamos, en el tiempo, también hay otro tipo de relaciones que tal vez no... Existe el amor. Exactamente. Sí existe el deseo, la pasión, la atracción, pero no es lo mismo. Totalmente. Entonces, la idea de hoy era hablar un poquito de los componentes del amor, digamos, cuando el amor es una cuestión fundamental, basal en una relación de pareja. Bien, es importante eso, porque cuando hablan del amor en una pareja, como vos lo decías, constituida, una pareja estable, hay muchos componentes que conforman esa relación. Así es. Y yo estuve leyendo, porque siempre preparo cositas para ustedes. Ay, muchas gracias. Qué privilegio. Obviamente. La teoría de Stenberg, que él grafica los componentes del amor en un triángulo, ¿sí? Uh-huh. Y en cada uno de los vértices del triángulo un componente, que es, en cualquier orden, ¿no? La pasión, la intimidad y el compromiso. Mirá que 3 pilares, por Dios. Interesantísimo. Wow. Porque la verdad es que lo que desencadena o lo que primero sentimos, digamos, es la pasión. O sea, ¿qué nos diferencia de otro tipo de relaciones? La atracción, la pasión, esa cosa que decimos de química, ¿sí? Que a veces es un poco hormonal, ¿no? Casi te diría biológico. Y que nos pasa a veces... Esas mariposas en el estómago. Que exactamente. Y que nos pasa a veces en forma inconsciente. Es decir, si nosotros nos remitimos a la cuestión, digamos, un poco histórica del amor, podemos representarlo Cupido, ¿no? Cupido. El famoso Cupido. Y el flechazo. ¿Qué pasa con el flechazo? O sea, nosotros estamos ahí por la vida y de repente, ¡pum!, el flechazo. Algo que nos parte, que nos atraviesa. Bueno, eso es, digamos, la primera parte de la relación, que es el enamoramiento, que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con la química, que a veces nos pasa con personas que no queremos que nos pase. ¿Eso también ocurre? También, porque al ser algo inconsciente que no podemos manejar, a veces decimos, ¿por qué? Si esta persona que es tan amorosa, que comparte un montón de valores y qué sé yo, y no me pasa, no me está pasando eso. ¿Sí? Y sí con otra persona que por ahí no conocemos o que es un desafío, ¿no? Un amor prohibido. Sí, también. También tiene que ver con eso, con el tema, digamos, inconsciente, con la cuestión de que uno está allí a merced de eso que siente, que lo atraviesa en un momento y que tiene que ver con la pasión, que es el primer componente.
donde hay también desarrollo de hormonas y de un montón de cosas que nos predisponen a buscar, digamos, el encuentro con esa persona. ¿Sí? Ocurre lo mismo tanto en el hombre como en la mujer. Totalmente, totalmente. Cupido no perdona. No, donde pone la flecha, Donde aguanta. pone el ojo va el flechazo. Así, tal cual, en forma, digamos, inmanejable, inconsciente, que en un momento nos atraviesa. Por otro lado, viene el otro componente, que es el del compromiso. El compromiso es todo lo contrario, es todo control, todo consciente, ¿viste? Es cuando vos decís, bueno, tomo la decisión consciente de darle la oportunidad a esta persona. Quiero conocerla, me interesa, quiero ver qué pasa con esta probable pareja, ¿sí? Bien. Es consciente, es pensado, empezamos a programar encuentros y demás. Ese es el compromiso en su primera etapa, donde tomamos la decisión. Luego viene el compromiso cuando ya decidimos mantener esa pareja y vienen otros compromisos. Apa, y ahí ya se empieza, no sé si a complicar, pero sí ya comienza otra etapa. Comienza otra etapa, es cuando vos decís, bueno, ¿qué acuerdos vamos a tener? ¿Qué proyectos en común? ¿Cómo proyectamos nuestra relación hacia el futuro? Empieza a tallar otras cuestiones que son familiares, que son sociales, ¿no? Y que hacen que muchas veces mantengamos ese compromiso aún cuando se presentan crisis, ¿sí? Es decir, bueno, tuve una crisis, por ejemplo, una infidelidad. Una crisis que a veces ocurre en las parejas y bueno, entonces hay mucho que hablar, mucho que decir, mucho que trabajar. Obviamente es un proceso que no es sencillo de superar, pero por ahí, digamos, sobreviene o tenemos muy en cuenta el tema familiar, ¿viste? Decís, bueno, está bien, voy a aceptarlo, voy a aceptar mi parte de responsabilidad en esto, porque tenemos una familia, porque la sociedad espera esto de mí, porque soy una persona conocida y no puedo defraudar a tales o cuales personas, ¿me entendés? O sea y generalmente cuando se presenta una infidelidad, decimos que en la pareja constituida es un 50 y un 50%. Porque algo falló de la otra parte o algo, no sé si falló, pero faltó tal vez, y bueno, y eso llevó a lo otro. Exactamente. Y en general lo que falta en la pareja es la comunicación, ¿sí? Cuando nos callamos, cuando no decimos lo que realmente nos está haciendo daño, por no generar un conflicto, vamos remándola, como decimos normalmente. Pero muchas veces es bueno tener una buena comunicación en pareja porque hay que decirle a ella o a él qué está fallando, qué está faltando, o por allí la rutina de decir, bueno, sí, salimos a trabajar, volvemos, almorzamos, dormimos, es una rutina que por allí se enciende una lucecita y dice, algo está fallando en la pareja. La rutina, el estrés, muchísimos factores hoy por hoy llevan a esas alarmas en la pareja. Totalmente, totalmente. Por ahí nosotros asumimos desde nuestro lugar que todas las personas deberían manifestar el amor igual que nosotros, ¿sí?
Y también hay una cuestión que se ha estudiado, que son los 5 lenguajes del amor, que si querés en otro momento lo profundizamos. Sí, Pero por ahí hay personas que demuestran su amor ofreciendo servicios. Te llevo, te busco, ¿me entendés? Siendo servicial con la otra persona, y la otra persona dice, no, no me quiere, porque su forma de representar el amor es, por ejemplo, el contacto físico. Nunca me abraza, nunca me besa, ¿sí? para tenerlo en cuenta. Así que bueno, hay varias formas, digamos, lenguajes del amor, y por ahí ponerse en comunicación uno con otro y decir, bueno, mira, a mí realmente lo que me hace sentir que amo a otra persona es, por ejemplo, darle regalos, darle tiempo de calidad, ¿sí? Y a lo mejor a la otra persona dice, pero si yo te amo, ¿no te das cuenta que todo lo que hago por vos, todas las atenciones y todas las cosas, y estamos, digamos, equivocándonos en ese sentido? Comunicación en pareja. Totalmente, totalmente. Y antes de irnos, el tercer componente de ese triángulo. Bueno, el tercero es la intimidad. Y esto es tan importante porque los dos primeros se pueden compartir en una relación de amistad, por ejemplo. Sí. Pero este tercero tiene que ver con la intimidad, con que las personas nos comuniquemos desde nuestras luces y nuestras sombras, que podamos compartir nuestra vulnerabilidad, que podamos confiar, conocer perfectamente a la otra persona, y obviamente que esa intimidad tenga que ver con la relación sexual. Bien. ¿Sí? Allí, en ese momento de total intimidad y comunicación con otra persona, es que se segregan, por ejemplo, hormonas como la oxitocina, que es una hormona del apego. ¿Qué significa el apego? El apego es aquella sensación que se produce en esos momentos de intimidad donde tenemos ganas de volver a repetir. Cuando Eso se mismo. dice que en una pareja hay mucha piel. Exactamente. Y después de la piel, el tema del abrazo, del apego. El apego también lo siente mucho la mamá con el bebé cuando está, por ejemplo, dando de mamar, en la Sí. lactancia, Sí, sí, ¿no? sí. Porque se segrega la misma hormona. Es como para, digamos, comparar una situación con otra, y bueno, y este elemento, digamos, de la intimidad es el tercer componente de Stenberg, que sí o sí tiene que estar en una pareja. Así que ahí hemos cerrado nuestro triángulo. Hablando del amor, y bueno, Cupido, para mí que Cupido es mi enemigo, así que no sé, después vamos a hablar otro día. Gracias, Ivonne. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy, pero nos reencontramos, Dios mediante, el día martes. Bonito fin de semana para todos y a disfrutar con amigos y en familia. Gracias.